Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar COVID-19, prevención, protocolos y retos de la caficultura para la cosecha 2020-2021. Nos acompañan en esta mañana el doctor Pablo Pérez Solís, quien nos acompaña desde España. También el doctor Alfonso Hernández Cabrera, quien es el coordinador en salud de FONCAFE. Y el ingeniero Marco Tulio Duarte, coordinador nacional de asistencia técnica de ANACAFE. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Gracias por aceptar la invitación. Algunas reglas generales del webinar. Por favor, mantener los micrófonos y la cámara apagados. Esto con la finalidad de ocupar menos ancho de banda y que la información fluya de mejor forma. Van a tener permitido, por supuesto, los expositores tener su cámara y su micrófono, pero a todos los participantes, por favor, mantener los micrófonos y la cámara apagados. Las preguntas necesitamos que las vayan haciendo por escrito, que nos las mandan y aquí a través del chat, y nosotros las iremos canalizando a cada uno de los expositores. Como saben, el sector agroindustrial en general somos de los sectores obligados a seguir brindando servicios y manteniendo nuestras actividades de acuerdo a las disposiciones que actualmente están vigentes. Además, también todos los servicios de exportación también siguen activos. Toda la industria alimentaria y de producción agrícola, lo que ya les comentaba, la cual pues consiste en todo el conjunto de operaciones que se ejecutan para la producción, transformación y procesamiento de alimentos de consumo humano y animal, así como las actividades complementarias, entre las que se encuentran el transporte, carga y descarga, almacenamiento, empaque y distribución de todos los alimentos y productos agrícolas, incluyendo el café. Es importante mantenernos al día y al tanto de estas disposiciones. Pueden verlas, si alguno no las tiene a mano, las puede bajar del portal de ANACAFE. Hay un área en el área de noticias, hay un área específica donde hemos estado publicando toda la normativa y actualizándola conforme la normativa va siendo publicada en el diario oficial para pues mantenernos al día y saber las reglas del juego sobre las cuales podemos estarnos moviendo. En ANACAFE, desde ANACAFE seguimos trabajando, cumpliendo con nuestra misión de prestar servicios de calidad para una caficultura competitiva. Mantenemos todos los servicios al productor de exportaciones y a los clientes en general, con pues horarios restringidos y algunas otras medidas que hemos tenido que ir tomando en el marco de esta pandemia, pero buscando atenderlos de forma presencial o remota, como ustedes se merecen. Las exportaciones en general se mantienen, tuvieron un ligero descenso en el mes de abril, luego pues ya se han comportado con el ritmo habitual, por lo que pues los productores siguen con todo su proceso y las exportaciones con el comportamiento normal, y esperamos que se cumpla las proyecciones para este año, de acuerdo a lo que ya se había comentado, que eran 4. Las exportaciones. No, es de este año, perdón. 4.1 millones de quintales de café exportable, eso me están indicando acá. Insisto en que tenemos que estar pendientes y cumplir con la normativa vigente y todas las recomendaciones, irnos adaptando a esta nueva realidad y, por supuesto, mantener todos los empleos que genera nuestro sector, el sector caficultor. La persona es lo más importante, la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, por lo cual, pues, estamos atentos a ir cumpliendo con toda la normativa y pues también aprendiendo de las experiencias que en otros países las normativas que en otros países han ido estableciendo, y la experiencia, en este caso de España, que nos va a compartir el doctor Pablo Pérez Solís. Él tiene una especialidad en medicina familiar y comunitaria. Actualmente es secretario del grupo Inequidades en Salud y Salud Internacional. Es coordinador de la estrategia para un nuevo enfoque de la atención primaria, que son entiendo que es parte de los primeros servicios que brindan a nivel de medicina. Él pertenece a la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Esto está al norte de España. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Pablo Solís para que nos comparta, Pablo Pérez Solís, para que nos comparta su experiencia en España. Bienvenido, Pablo. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la presentación y un honor compartir este momento con todos vosotros y todas vosotras. ¿Hago ya la presentación entonces? Por favor, Pablo, adelante.
necesito tener el rol de presentador para compartir pantalla. Sí, eso, necesitaría el rol. Eso, perfecto. Bueno, creo que se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien, Pablo? Perfecto. Aquí estamos. Vale. Comienzo. Bueno, España ya saben que es uno de los países del mundo donde más casos ha habido, donde más afectación hemos tenido por esta pandemia realmente, ¿no? Esta imagen lo que refleja es la estrategia que han seguido la mayor parte de los países. La intención es que la capacidad del sistema sanitario nunca se vea desbordada. Es decir, sabemos que si por esta enfermedad hubiese los mismos casos que, por ejemplo, en una gripe, habría una saturación, un colapso del sistema sanitario, porque realmente, aunque no es de una extrema gravedad en personas jóvenes, sí puede crear más mortalidad y más ingresos hospitalarios que una gripe, ¿no? Eso generaría un colapso. Entonces, el interés de todas las medidas sociales que se aplican en esto es intentar frenar la curva, ¿no? Hacer que esa curva no genere este pico tan alto, sino que se aplane de manera que los casos se extiendan en el tiempo, pero no lleguen a sobrepasar la capacidad del sistema sanitario, que es lo que generaría un pico de mortalidad en la población. Esta es la curva roja es la tasa de incidencia que ha habido en España y la azul es la que ha habido en Asturias, la región de donde vengo, ¿no? Ya ven que hay una gran diferencia. A principios de marzo empezaron los primeros casos y a partir de esta fecha, en torno al 18 o 21 de marzo, ya hubo una separación de la curva. Es decir, en Asturias conseguimos aplanarla sin llegar a ese pico tan alto y, sin embargo, en el resto de España continuó hacia arriba, aunque ahora la situación mejoró bastante, ¿no? Aquí hay unos cuantos picos y esto refleja un tema que conviene señalar puntualmente, que son las residencias de ancianos. En España, que es una población muy envejecida, no como vuestro país, de Guatemala, ¿no? Que tiene una población más joven, al ser una población tan envejecida, tiene muchos establecimientos residenciales para ancianos y eso ha generado un gran problema, de manera que 2/3 de las personas que fallecían eran las que vivían en residencias, ¿no? Y estos picos eran brotes que ocurrían en residencias. Es un tema a tener en cuenta porque es la población más frágil, la de las residencias de ancianos, la población mayor en general. Aquí se pueden ver las medidas que se tomaron en Asturias, que se tomaron, como veis, un poquito antes que en el resto del país. Aquí se declaró el estado de alarma en España, ¿no? que supuso el confinamiento de la población en sus casas con la prohibición de salir, salvo para necesidades básicas, ¿no? Pero en Asturias, como unos 5 días antes, cuando todavía no había un pico epidémico importante, ya se suspendió la actividad en las universidades, en los colegios, que de aquella generó gran polémica y enfado entre algunos sectores. Ahora se vio que fue un gran acierto, ¿no? La suspensión de actividades en centros de mayores, es decir, en las residencias de ancianos se restringían también las visitas para evitar la circulación viral. La suspensión de la actividad docente, en esas universidades se empezó a mantener actividad docente, pero por medio de Internet. Suspensión de actividades en centros de días, otras actividades colectivas, como por ejemplo eventos sociales, eventos deportivos, ese tipo de cosas que suponían aglomeración de gente en espacios públicos, se tomaron un poquito antes que en España, cuando todavía aquí no había habido un gran brote epidémico, ¿no? Y eso permitió frenar la curva. Y aquí está este gran pico que veis, no sé si supongo que se aprecia, que supone un brote en una residencia de personas mayores, de las mayores que había en Asturias, ¿no? Es para señalar que ese es uno de los grandes retos en una epidemia de este tipo, la protección de las personas más vulnerables, personas ancianas o que tienen enfermedades crónicas y las personas que viven en establecimientos de este tipo.
Bueno, aquí no quiero volveros locos con tanto colorín y tanta banderita, pero bueno, viene a resumir las medidas esenciales desde el punto de vista de país, desde el punto de vista general, ¿no? O desde el punto de vista de una región. Por una parte, creo que ya estáis en esa situación, la restricción de movimiento, es decir, la importancia de que las personas se queden en casa, que es una medida solidaria hacia los demás. El riesgo de las personas jóvenes realmente de mortalidad es bajo, posiblemente menos del 1%, el 0,5%, pero el cumplimiento por parte de la población está protegiendo a las personas vulnerables, ¿no? Evitando la circulación. El confinamiento de la gente en nuestras casas fue un gran reto desde el punto de vista social y la gente lo cumplió bastante bien, ¿eh? Pero sí que era un gran reto como sociedad obedecer a esas reglas o normativas de los ministerios o de las consejerías de salud. El cierre de las escuelas, la suspensión de los eventos públicos, la importancia de las recomendaciones de la distancia social, es decir, evitar las reuniones de gente, evitar el aproximarse más a menos de 2 metros de distancia unos y otros, y una cuestión clave en las fases iniciales, sobre todo, que es que cada vez que se detectase un caso, pues se aislase en su casa, en su domicilio, normalmente durante 14 días, y sus contactos también estuviesen en cuarentena domiciliaria. Es decir, un diagnóstico precoz de los casos para que estén en su casa, no vayan a trabajar, etcétera, etcétera. Para eso había que articular una serie de derechos también a la hora de poder no trabajar. Y cuarentena, es decir, estar en casa también sus contactos, sus convivientes, para evitar la propagación. En ese sentido se hicieron campañas informativas, ¿no? Porque al principio todos pensábamos que era una enfermedad como una gripe, como un catarro, como llamamos aquí en España, pero era algo más, ¿eh? No es extremadamente grave, pero puede provocar gran mortalidad si se extiende mucho. Entonces, la importancia que dábamos a una serie de medidas como toser en la parte de dentro del codo, cubrirse la boca y utilizar pañuelos desechables, evitar la aproximación a menos de 2 metros de otras personas, evitar las reuniones, o si las había, que fuesen de pocas personas y con asientos bloqueados, por ejemplo, para lograr la separación. Y si había síntomas de fiebre o de tos, síntomas que podrían ser del coronavirus, evitar el contacto y quedarse en casa. Y, por supuesto, una medida que es clave, que es el lavado frecuente de manos, porque el virus, ya os lo comentará Alfonso, se transmite por gotitas y puede también propagarse con las que llevamos en las manos o las superficies. Pero eso ya lo comentará el doctor Alfonso mucho mejor que yo. Claves, por tanto, en frenar la epidemia en una región, la detección rápida de casos. Para eso, en Asturias, la verdad es que disponemos de muchos consultorios locales de atención primaria, por equipos de enfermería, medicina, que son muy accesibles. Es decir, la sanidad es gratuita, por tanto, y eso es clave. Es decir, que la gente pueda, aunque sea por teléfono, consultar y que sean identificados como casos y que se les recomiende que queden en casa durante al menos estar 3 días sin síntomas, ¿no? Idealmente 14 días. Y también que sus contactos, las personas con las que han tenido contacto, incluso desde 2 días antes de tener síntomas, guardar cuarentena, porque pueden ser posibles propagadores asintomáticos sin llegar a tener la enfermedad, pero podrían llegar a propagar la enfermedad, ¿no? Entonces, esas claves son fundamentales. También son fundamentales, y para eso hubo normativas, la distancia también en los comercios. Ahora, por ejemplo, en España, que se empiezan a abrir ciertos comercios, o por ejemplo, cuando estábamos en el confinamiento, los supermercados y los estancos estaban abiertos para poder abastecernos de comida, pero se hicieron una serie de normas con regulación de la entrada, es decir, se guardaba cola fuera del establecimiento con 1 metro de distancia como mínimo entre las personas, había un límite de personas que podían estar al mismo tiempo en las tiendas o en los supermercados, etcétera. Es decir, una regulación, un cambio de costumbre radical,
pero que sí fue bien seguido por todas las personas y eso ayudaba a evitar la propagación. O si organizan reuniones, pues que sean de pocas personas y siempre guardando distancia, explicando bien las normas antes, ¿verdad? También se dio información a la población sobre la importancia del lavado de manos, respetar las señalizaciones. Es bueno señalizar en el suelo, por ejemplo, en las distancias que debe guardarse en una cola, en los lugares donde se vea que se va a hacer una cola. Y luego, muy importante, al principio de la epidemia se pusieron de moda los guantes, ponernos todos guantes para evitar ensuciarnos las manos y contaminarnos. Pues los guantes realmente, por fin se ha conseguido que la población no los use, porque tienen peligro. Es decir, los guantes también a ellos se pueden contaminar. Llevamos guantes toda la mañana, nos contaminamos al tocar superficies o toser y al final no sirven para nada. Lo mejor es no llevar guantes, pero hacer un lavado de manos frecuente. Y eso fue una medida que se intentó explicar bien porque todo el mundo, por protección, se ponía guantes y de todo, ¿no? Por tanto, reflejar la medida solidaria que supone quedarse en casa siempre que sea posible, que las empresas articulen siempre que sea posible el trabajo desde casa, no tener que ir a los lugares de trabajo y acumular ahí gente, o establecer horarios deslizados mañana y tarde que permita eso, no acumular gente, es decir, medidas que ayuden para eso, ¿no? Para que la gente pueda quedar en casa guardando el confinamiento. Explicar bien a las personas que usen bien la mascarilla, es decir, ahí, por ejemplo, en esa imagen se ve que no la está usando bien. Cuando pasemos por la calle y la gente usa mascarilla, vemos de todo. Gente que la lleva en la barbilla, gente que la pone colgando de una oreja. Podemos ver de todo, ¿no? La mascarilla hay que ponerla bien, tapar también la nariz y utilizarla adecuadamente, porque si no, realmente no sirve para nada. Si la ensuciamos con las manos, la tocamos constantemente, no sirve para nada. Y no usar tanto los guantes, salvo en situaciones concretas, quizás en un supermercado si vamos a comprar para coger los productos, pero guantes para tirar enseguida en cuanto salgamos de ahí. Y al final, en Asturias llegamos a la desescalada, que es la fase en la que estamos ahora. Es decir, desde el día 14 nos quedamos confinados en casa, salvo servicios esenciales, servicios sanitarios, tiendas de alimentación, como os decía, y hace más o menos 10 días, 8 días, se empezó a abrir progresivamente algunas actividades. Hace 3 o 4 semanas sí que se incorporaron ciertas actividades al trabajo presencial, pero ya se abrió más hace 10 días, incluyendo la posibilidad, por ejemplo, de salir a pasear. Lo que se hizo fue que las personas mayores de 70 años tuviesen su propio horario diferenciado del resto de las personas, porque en lugares con mucha población al final podría haber aglomeraciones y sabemos que lo fundamental es proteger a la gente mayor o a la gente que tiene enfermedades crónicas, ¿no? Por tanto, cuando se hace una desescalada y se permite salir a pasear o salir con los niños, con los hijos, etcétera, etcétera, se ha procurado hacer horarios diferenciados que permitan que las personas circulen de manera escalonada y que las personas más vulnerables tengan su propia franja horaria que no compartan con las demás personas, ¿no? Y estamos más o menos en una fase inicial que quiere ir a la nueva normalidad. ¿Por qué se va con tanto cuidado? ¿Por qué no salimos de repente todos a la calle? Pues porque sabemos que a pesar de que ha habido muchos casos, realmente en España se ha hecho un estudio y solamente el 5% de las personas tienen defensas ante este nuevo virus. Solamente han tenido contacto con él el 5% de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% puede volver a tenerlo y, por tanto, podría haber un nuevo rebrote tanto en verano, que creemos que no, pero es posible que en el otoño sí pueda haberlo si no hay cierta cautela. Es decir, estamos ante una situación que genera un cambio de costumbres y una necesidad de visión solidaria, de visión de población, no tanto individualismo, sino una visión solidaria hacia los demás,
requiere tener en cuenta que las medidas de apertura hay que llevarlas poco a poco, progresivamente a más, y sabiendo también que en cualquier momento podría haber que dar pasos hacia atrás para protegernos si se inicia un nuevo rebrote y aprovechar lo aprendido de esta fase inicial para que en la segunda, que seguramente vendrá sin duda, pues no nos coja con tantas dificultades y con tan poco conocimiento, ¿no? Porque hay que reconocer, y con esto termino, no quiero extenderme demasiado, que esto ha sido una novedad para todos. Todos ahora saben lo que iba a pasar, pero cuando en España en febrero o marzo empezaron los primeros casos, no pensábamos que esto iba a ser así, ¿no? Entonces se ha ido aprendiendo sobre la marcha y, y creemos que, bueno, dentro de lo que cabe en nuestra región, en Asturias, las cosas se han hecho bien y la afectación ha sido menor que en otras regiones, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pablo Pérez Solís. Como les comentaba, él es el coordinador de atención primaria de la Consejería de Salud del Principado de Asturias en España. Eso viene siendo el equivalente al Ministerio de Salud de nuestro país. Y muchísimas gracias ahí por compartir con nosotros. Por supuesto, cualquier pregunta que tengan, bueno, ya abre usted el turno, estoy dispuesto a cualquier, lo que deseen. Perfecto, gracias doctor. Sí, las preguntas por favor por vía del chat, que lo tienen en el menú derecho de sus pantallas. Ahí aparece una nubecita en la cual pues pueden ingresar y cada quien sus preguntas. A continuación nos hablarán sobre los síntomas comunes y medidas de prevención en unidades productivas en Guatemala. Eso es a cargo del doctor Alfonso Hernández Cabrera. Él es el coordinador de salud de la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural, FUNCAFE. El doctor Alfonso pues es médico y cirujano, tiene estudios en salud pública y experiencia en gestión de proyectos de salud comunitaria. Entonces le damos la bienvenida al doctor. Ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora estén viendo este video. Pues ahora vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es el COVID, de algunas sintomatologías y complicaciones que nos puede dar esta enfermedad para poderlo aplicar en nuestro trabajo al día a día en las unidades productivas. Recordemos que los virus principalmente son unas estructuras muy pequeñas que tienen la característica que necesitan una célula huésped para poder reproducirse. Es decir, que no respiran, no tienen movimiento ni crecen por sí mismos. Es decir, que necesitan entrar a nuestro cuerpo para poder agarrar de nuestras células todo el sistema que tenemos de reproducción nuestro para poder multiplicarse. Dentro del coronavirus es bien importante mencionar que tiene un alto índice de contagio, mucho más que la gripe y que otras enfermedades. Una persona con COVID-19 puede contagiar fácilmente 2.7 personas, casi 3 personas. Por eso es que la agresividad de esta enfermedad, el mecanismo de contagio es bien alto. Las características del SARS-CoV-2 tiene las proteínas sobre todo, ¿verdad? Nos interesa la proteína S, que es la de Spike, que es espinas, que es a través de estas espinas que este virus logra hacer enlace con unos receptores que tenemos en algunas células de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestro aparato traqueobronquial, y ahí donde se adaptan a unos receptores de ECA2, y es a través de esos receptores que logra entrar a la célula. Es importante. Ya una vez dentro de la célula, aprovecha el sistema de reproducción para poder multiplicarse. ¿Cuáles son los signos y síntomas principales de la enfermedad? La fiebre, tenemos que casi el 80% de los pacientes pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, también puede haber dolor de garganta. Hay una característica que en muchos pacientes que son asintomáticos de esta enfermedad, hasta un 18%, en algunos estudios dicen hasta un 20% de personas pueden ser asintomáticas. Hay una característica que los asintomáticos pueden presentar y es la falta de olfato, que se conoce como hiposmia o anosmia. Esto es bien importante. En algunos, acompañado a la pérdida de olfato, también en la pérdida del gusto.
tos, es una tos seca, que es la característica sobre todo los primeros días, luego evoluciona esta tos ya con expectoración. Dificultad para respirar, esto que está aquí en amarillo, sobre todo porque es importante esto cuando una persona que tiene la enfermedad de COVID presenta dificultad para respirar, significa que la enfermedad ha evolucionado a una etapa mucho más grave, por lo tanto necesita cuidados médicos ya hospitalarios, ¿verdad? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta en caso que lleguemos a tener colaboradores o parientes con esta enfermedad que estén en aislamiento domiciliario. En algunos casos, sobre todo en Estados Unidos, se ha presentado muchos problemas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, que en otras regiones no se ha presentado. Dolor muscular también. En otras regiones también se ha visto problemas dermatológicos, ¿no? Sobre todo en palma de las manos, en los pies, que son como de los síntomas principales de la enfermedad. Las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones son las personas arriba de 60 años, especialmente cuarta edad, arriba de 80 años, son los que tienen mayor letalidad por esta enfermedad, pacientes diabéticos que tienen la enfermedad de diabetes, pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca, una cardiopatía, enfermedades cardiovasculares, aquí incluimos la hipertensión, también pacientes que tienen alguna enfermedad de tipo cáncer, que están en tratamiento de radioterapia, quimioterapia, pacientes con sistema inmunológico deficiente, por ejemplo, como pacientes que viven con VIH-Sida, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas también son muy susceptibles a poder desarrollar una enfermedad y complicaciones. Pero, y esto quiero hacer énfasis, todos, absolutamente todos somos susceptibles de poder desarrollar esta enfermedad porque nuestro sistema inmunológico no tiene las defensas necesarias para poder detectar este virus y poderlo atacar, es decir, que nuestros linfocitos no cuentan con ningún tipo de memoria para poder defendernos. Hasta después de que pasa la enfermedad, logramos desarrollar anticuerpos, vamos a estar preparados para poder atacar. Los mecanismos de transmisión son sobre todo a través de las gotículas que sacamos cuando estamos estornudando o al toser. Estas gotículas pueden moverse incluso hasta 1.5 metros, por eso la distancia que estamos hablando de distanciamientos sociales de 2 metros, anteriormente hablábamos de 1 metro, pero se ha visto en varios estudios que pueden llegar incluso hasta 1.5 metros. El contacto directo con las personas no significa que por darle la mano vamos a tener el coronavirus, el COVID-19. Significa que si le damos la mano a alguien, nos acercamos, y nosotros esta mano la llevamos a 3 lugares importantes en nuestro cuerpo, que es donde tenemos mucosas, a la nariz, a la boca y a los ojos. En esos 3 es la vía de entrada para que el SARS-CoV-2 pueda entrar a nuestro cuerpo y de ahí, como les expliqué en las primeras, poder utilizar nuestras células y comenzar a multiplicarse, ¿verdad? Estos son los principales mecanismos de transmisión. La prevención, el distanciamiento social es de los primeros, sobre todo los que estamos en actividades económicas que están abriendo en las fincas. Es importante tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Este distanciamiento es clave. El uso de jabón frecuentemente y hacer un buen lavado, mínimo 20 segundos un lavado. Mejor si lo hacemos por 40 segundos. ¿Por qué? Porque de lo que vimos del virus, la parte débil del virus es la membrana. Es una membrana lipídica, es decir, que tiene grasa, tiene también proteínas, pero al entrar en contacto con el jabón se destruye esa membrana. Entonces, ahí es donde podemos nosotros desactivar el virus, ¿verdad? Entonces, es importante hacer el lavado, pero hacer un buen lavado con los 12 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Tenemos infografías que también podemos facilitarlas, que están en la página web, donde explican detalladamente cómo hacer ese lavado, ¿verdad? 20 a 40 segundos sobre todo. Podemos utilizar alcohol, puede ser en gel o alcohol líquido, ¿verdad? Al 70%, y también cloro, de eso también es importante. El uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla por sí solo no nos va a prevenir del coronavirus, sino que es algo complementario que va al distanciamiento, al lavado de manos, a la desinfección de superficies. Es importante que si unimos todas estas medidas de prevención, vamos a poder disminuir el riesgo de padecer de esta enfermedad. La mayoría de los que cruzan con COVID-19 van a presentar una enfermedad leve. El 80% de los pacientes que van a entrar en contacto con el virus van a desarrollar enfermedad leve, es decir, fiebre y tos, principalmente dolor muscular, o de fatiga, cansancio leve, pero el 15% de los pacientes sí van a desarrollar una enfermedad grave,
que van a hacer ya tener dificultades de hipoxemia, es decir, disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, tener dificultad para respirar, van a necesitar estar hospitalizados con antibióticos, antivirales, antiinflamatorios, anticoagulantes, es decir, todo un protocolo ya para el manejo de estos pacientes. Y un 5% de los pacientes van a desarrollar la enfermedad crítica, es decir, que van a necesitar estar en una unidad de cuidados intensivos con respirador, porque pueden desarrollar desde la enfermedad grave pueden desarrollar en neumonía, que era lo que en las primeras semanas de la enfermedad nosotros conocíamos, pero ahora hemos visto que también los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos desarrollan problemas de insuficiencia renal, problemas en la coagulación, una activación de macrófagos, es decir, un proceso inflamatorio en general del cuerpo que hace que el sistema de todo el organismo pueda colapsar. Entonces, por eso es, ¿para qué llegar a este punto? Si podemos evitarlo, podemos hacer distanciamiento, usar mascarillas, lavarnos las manos, para no ponernos en riesgo de caer en este porcentaje, ¿verdad? Esto ha sido variable, en algunos países ha cambiado, ha sido el 20% de graves, críticos ha llegado en algunos hasta el 10%, entonces es como muy variable, pero más o menos así como se está comportando en nuestro país. El tratamiento. No hay un tratamiento específico para la enfermedad. Hay protocolos que unen varios medicamentos que van a actuar dependiendo de cuáles son las complicaciones que tiene el paciente. Entonces, no hay algo que sea específico para poder matar al virus. Se está desarrollando, están trabajando las vacunas, ya hay aproximadamente unos 12 estudios que van bien avanzados de estudio, ya están incluso haciendo pruebas con humanos, pero esto no lo vamos a tener pronto, la vacuna no va a llegar a nosotros el próximo mes, ¿verdad? Como quisiéramos todos, sino que probablemente lleve un tiempo, un año por lo menos, ¿verdad? Porque hay que comenzar ya a hacer la producción masiva, van a comenzar a distribuir a los países desarrollados, luego nosotros, entonces va a ser un proceso que vamos a tener. Todo esto, ¿qué es lo que quiero llegar? Que es necesario nosotros hacer todas las medidas preventivas en nuestras unidades productivas, con nuestros colaboradores, con los personal que está de campo, de administrativos, para poder evitar llegar a tener estos problemas. Entonces, muchas gracias por su atención y vamos a seguir con la siguiente parte. Gracias, doctor. Como vemos, las medidas son las mismas en Guatemala que las que se han aplicado en España. El distanciamiento social, ya hablaba el doctor de que por lo menos tiene que ser de 1.5 metros o más. He estado conversando con algunos productores y ellos dicen pues, que hay que ponerlos en calles distintas. Ya el ingeniero Duarte nos hablará más de su experiencia en campo, de cómo se ven las cosas para poder ir adaptando estas medidas de prevención y contención en las unidades productivas y evitar pues el contagio, ¿verdad? Que eso es lo que queremos evitar al máximo. Ya vimos que es una enfermedad altamente contagiosa y el objetivo es proteger a la población más vulnerable, que pues se ha establecido que son personas de mayores de 65 años o que tienen algún padecimiento especial a las que se les puede complicar. Entonces, lo que tenemos que buscar es no ser nosotros ese vector o ese vehículo por el cual le pueda llegar el virus a estas personas, ¿verdad? Seguimos entonces ahora con los retos, recomendaciones y protocolos de prevención de contagios en unidades productivas de café en Guatemala. Esto está a cargo del ingeniero agrónomo Marco Tulio Duarte. Él ha sido coordinador nacional de asistencia técnica aquí en Anacafé desde el 2013, 28 años de carrera profesional aquí en Anacafé. Tiene una maestría en productividad y desarrollo agrícola, un posgrado en administración y pues toda la experiencia de estar aquí en Anacafé. Bienvenido, ingeniero Duarte. Gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias por toda esa presentación. Muchas gracias. Vamos a ver ahorita realmente cómo estamos en la caficultura y qué es lo que está sucediendo realmente en las áreas cafetaleras, lo que está sucediendo realmente en el área rural. Vamos a decirle aquí a Pablito que nos ponga la presentación. Entonces vamos a iniciar. Como asistencia técnica, hemos generado protocolos para cada una de las actividades que se realizan
dentro de las unidades productivas, con el fin que todos lo tomemos en cuenta. Es importante que nosotros entendamos qué es la caficultura para Guatemala. Sabemos que la caficultura para Guatemala, pues esto genera mucha sostenibilidad económica, ambiental y social para nuestro país. Aquí sabemos que somos 125,000 familias productoras de café y sabemos que de esas 125,000 familias productoras de café, el 97% son pequeñas unidades productivas. Entonces, esto es importante para nosotros. Esto quiere decir que todo el área cafetalera pues, se encuentra en el área rural. Y ahí es donde más tenemos que enfocar nosotros en la comunicación, en la divulgación, para que todos estemos enterados de qué es el COVID. Otra parte importante es que el café es el producto agroindustrial que genera más empleos, más de 500,000 empleos. Y con eso logramos una exportación de 4.6 millones de quintales hora en la cosecha 18-19 a los diferentes países del mundo. Entonces, aquí nosotros tenemos que estar bien entendidos la importancia de la caficultura, tanto para nivel nacional como para nivel internacional. Ahora, como ya lo decía el doctor Pablo Solís y el doctor Alfonso, el COVID es una enfermedad altamente contagiosa que puede ser mortal y que vino para quedarse. Entonces, aquí lo que tenemos que tener nosotros es una constante de estar viendo realmente y viendo todos los protocolos y estarlos cumpliendo para evitar y minimizar el contagio de esta enfermedad. Y recordemos que una de las partes más importantes dentro de las unidades productivas es nuestro recurso humano, por lo que nosotros sugerimos a todo el sector cafetalero implementar cambios importantes en las diferentes actividades que se van a realizar para evitar o minimizar el contagio de esta enfermedad. Esto nos viene a cambiar totalmente en nuestro esquema, cómo llevábamos a cabo nuestras actividades en nuestras unidades productivas, las tenemos que ir cambiando porque es algo que debemos hacer. Y bien lo decían los doctores, o sea, esta es una enfermedad que se va a poder combatir solo si todos estamos unidos y todos nos ponemos en el punto de estar corrigiendo las medidas y estarlas aportando y adoptando de la mejor manera. Vamos a ver lo que tenemos ya dentro de Anacafé. Ya tenemos las medidas básicas para la prevención del COVID-19. Esto se va a estar trasladando, ya está trasladado en redes sociales y lo vamos a estar llevando todos los asesores técnicos, los vamos a estar llevando a las unidades productivas para estar recordando. Entonces vamos a ver este video que se hizo por parte de Anacafé para que nosotros podamos entender y poder evidenciar cómo es que estamos realizando y cómo es que debemos de tomar esas medidas de prevención. Es un video que ya está hecho. Abre el micro. Este es un video que estamos viendo. Perdón, Marco, es que había alguien más. Es que había alguien más que... Perdón. Entonces este video ya lo tenemos a disponibilidad y entonces lo podemos estar nosotros utilizando, pasándoselo a nuestros trabajadores para que lo entiendan. En las últimas 2 semanas he estado platicando yo con los diferentes asesores agronómicos que se encuentran en las diversas regiones y es triste cuando nos vienen a contar y nos dicen que hay mucha desinformación todavía en el área rural y hay mucha como apatía de parte de los productores de tomar esas medidas de seguridad. Entonces nosotros como asesores técnicos pues vamos a estar trasladando todo este tipo de información. Aquí miramos otra infografía que se va a estar trasladando, como bien lo decía el doctor Alfonso y el doctor Pablo Solís, lo importante de lavarse bien las manos o sanitizar las manos. Entonces esto sí lo tenemos que estar haciendo constantemente en las diferentes unidades productivas. Aquí tenemos, ya lo hablaban los doctores también,
la importancia de las recomendaciones de utilizar bien la mascarilla. Ahí esa es otra infografía que les va a llegar, un volante también que se va a estar colocando en las unidades productivas para que la gente empiece a tomar conciencia, para que nosotros empecemos a prevenir adecuadamente esta enfermedad. Y lo más importante que hoy les traía a contarles a ustedes es que ya hemos terminado el protocolo de prevención del COVID-19 para el sector café de Guatemala. Aquí lo que hicimos nosotros en este protocolo es tomar en cuenta las diferentes actividades que se realizan en las unidades productivas. Entonces, para cada uno hay pasos que debemos de seguir para nosotros cumplir este protocolo para prevenir esta enfermedad. Entonces, este protocolo se les va, a los que lo necesiten, se les va a trasladar de una manera digital y a los que no, pues se les va a dar para que lo logren imprimir y lo tengan en cada unidad productiva. Aquí es importante que todos tomemos en cuenta cada una de las actividades y que en cada una de las actividades pues seamos responsables y cumplamos el protocolo para prevenir el COVID-19. Quiero mostrarles algo de lo que todavía miramos y está sucediendo en muchas unidades productivas. Aquí miramos a varios trabajadores de campo. El uso de la mascarilla, como bien decía, no es el prevenir totalmente el uso de la mascarilla, pero sí lo tenemos que utilizar. Hay muchas personas todavía que no lo utilizan, principalmente en el área rural. Entonces, este grupo de personas tampoco pueden estar, no hay un distanciamiento. Esto no lo tenemos que hacer. Entonces, esto es los cambios fuertes que tenemos que hacer en las unidades productivas. Hay cosas que ya no las vamos a poder seguir haciendo como las veníamos haciendo. Ahora tenemos que ir cambiando y a esos cambios pues nosotros vamos a ir ayudando a prevenir. Cuando nosotros vamos a entrar a una unidad productiva, es importante desinfectarnos nuestro calzado, en este caso las botas de los muchachos, y no necesitamos un pediluvio muy sofisticado. Aquí lo podemos ver, lo que han hecho los muchachos aquí. El pediluvio pues es un tambo partido a la mitad y con la mezcla adecuada de cloro. Entonces, esto sí lo tenemos que hacer. Y esto es lo que tenemos que chequear todos los días en las unidades productivas. Entonces, hacemos esto, entonces le damos un cheque. Quiere decir que estamos haciendo las cosas correctamente. La otra parte es cuando nosotros vamos a entrar a las unidades productivas. Tenemos que tomar nuestro distanciamiento. Ya no llegar como llegábamos antes, que todos nos amontonábamos y todos queríamos entrar en grupo a la unidad productiva. No, eso ya no lo podemos hacer. Ahora hay normas, hay un protocolo que tenemos de cumplir. Entonces aquí, importante que tomemos nuestro distanciamiento, que saniticemos nuestras manos, ya sea con agua y jabón, como bien lo decían los doctores, o bien con alcohol en gel. Entonces, si cumplimos eso, como decimos aquí, lo decimos en DNT, check. Entonces pasamos al siguiente. Entonces, otra parte importante, tomar la temperatura. Y no solo para conocer la temperatura de las personas, sino lo que nos sirve es para llevar el registro de todos nuestros empleados o todos nuestros trabajadores de las unidades productivas y ellos podernos dar cuenta y llevar un monitoreo. Y se acuerdan lo que decía inicialmente el doctor Pablo Solís, que era sumamente importante llevar un registro y conocer quiénes son los que están infectados o no. Entonces, para eso nos va a servir eso. Entonces, si llevamos el registro diariamente, tanto en la entrada como en la salida de nuestras actividades, entonces nosotros podemos decir que estamos check. Entonces, vamos a ver la siguiente parte, que ya es en el campo. Esto es común que mirábamos muchos de las unidades productivas de café. Nosotros mirábamos ahí que todos se juntaban a trabajar o todos se juntaban. Hoy las medidas de prevención las tenemos que cumplir. Esto ya no lo podemos hacer. Esos son los cambios que tenemos que hacer bruscamente. Hoy tenemos que tomar un distanciamiento para recoger nuestros fertilizantes en las unidades productivas y entonces podemos decir que estamos check. La siguiente. Miramos aquí cómo es en café, gracias a Dios, es sencillo guardar el distanciamiento entre los diferentes trabajadores. Solo con que dejemos, como decía Pablo hace un rato, solo con que dejemos un surco de por medio, ya guardamos 4 metros de distanciamiento entre los diferentes trabajadores. Entonces, esta es parte de lo que tenemos que hacer. Todas las fincas, todas las unidades productivas en Guatemala tienen un distanciamiento general de 2 por 1 metro. Y eso nos va a dar generalmente, si dejamos un surco en medio, eso nos va a dar un distanciamiento de 4 metros. Entonces, estamos cumpliendo con el distanciamiento.
Vamos a estar generando este tipo de infografías. Ya tenemos esta infografía para fertilidad, tenemos una infografía ahorita para aplicaciones o aspersiones, tenemos una infografía para siembra de café. Entonces, todo eso se lo vamos a estar trasladando a través de los asesores técnicos para que ustedes lo tomen en cuenta y que lo trasladen a los encargados de las unidades productivas para que los estén cumpliendo. Yo creo que, como decían bien los doctores, la responsabilidad es de todos nosotros. Y yo creo que es esto una enfermedad que en conjunto, como bien lo presentaba en la última gráfica el doctor Pablo Solís, si todos nos ponemos la mano en la conciencia y todos ponemos nuestro granito de arena, todos vamos a sostener ese pico para que ya no siga elevándose ese pico de la enfermedad. Yo con esto estaría terminando. Aquí aparecen los teléfonos de Ana Café, hay una línea directa, hay una vía de WhatsApp y hay un correo electrónico para que todos podamos acceder a esta información. Además, se encuentran a la mano derecha, pues se encuentran todos los teléfonos de las diferentes regiones para poder compartir esta información. Y es importante, tal vez lo más importante, es que nosotros seamos transmisores de esta información, porque todavía hay un poco de desconocimiento en el área rural de parte de la gente. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Duarte. Vamos a proceder ahora a la parte de preguntas y respuestas. Aquí una dirigida especialmente pues, al doctor Alfonso, que nos hablaba sobre el lavado de manos. Nos preguntan que qué jabón es el más conveniente utilizar, doctor. ¿Qué tal? Gracias por las preguntas. Miren, el jabón que debemos de utilizar es el jabón común y corriente, el sencillo. No nos vamos a andar buscando, por ejemplo, jabones que tengan conectantes, que esos son más caros. El jabón corriente sencillo que tengamos en barra o en líquido nos puede funcionar perfecto. No necesitamos comprar marcas caras ni nada de eso, ¿verdad? Es jabón sencillo que necesitamos. Para el doctor Solís, ya nos comentaba sobre el uso de guantes. Una de las preguntas es en qué momento se pueden usar guantes y que si nos pueden ampliar un poco sobre la información. Sí. El asunto de los guantes generó mucha polémica porque todo el mundo queremos protegernos y poner cosas encima para protegernos, pero para eso es fundamental conocer cómo se contagia, ¿no? Como decía muy bien el doctor Alfonso, se contagia por gotitas que emitimos por la boca al respirar o al toser o al estornudar. Esas gotitas pueden caer en superficies que están a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Y si tocamos esas superficies y luego llevamos las manos a la boca o a la nariz, pues ahí nos podemos contagiar. Bueno, pues ahí da igual que llevemos guantes. Yo si tengo los guantes puestos, toco una superficie contaminada y lo llevo a la boca, pues al final me contagio igual. Entonces, los guantes realmente solamente deberían utilizarse cuando los vamos a usar para una actividad concreta. Es decir, por ejemplo, en el supermercado no está mal llevar guantes. En una tienda, cuando vamos a elegir productos, o si vamos a elegir un producto y luego no lo vamos a meter en la bolsa, pues en esos casos, solamente para esa actividad, una vez que salimos del supermercado, tirarlos, eso ahí podría ser correcto, pero si vamos a estar toda la mañana trabajando o toda la mañana caminando por la calle o en casa con los mismos guantes, ya pierde su utilidad, porque al final tocamos superficies contaminadas. Es decir, solo para desecharlos para una actividad concreta y si no, lo mejor es el lavado de manos, porque si llevamos guantes, encima creemos que estamos protegidos y no nos lavamos las manos. Así que lo mejor siempre el lavado de manos con agua y jabón frecuente. Digamos que el uso de guantes nos puede dar una falsa sensación de seguridad que puede ser contraproducente. Es preferible o es más recomendable el lavado constante de manos. Sí, y se utilizarían los guantes para actividades específicas como ir de compras al supermercado.
y echarlos. Exacto. Perfecto. Gracias, doctor. Preguntan también aquí, don Julio García Soto, acerca del monitoreo de la temperatura. ¿A partir de cuánto ya se marca como fiebre, digamos? Y que pues, efectivamente todos tenemos la misma temperatura corporal, a los cuántos grados se debe empezar a poner en observación con la saturación. Y también pregunta sobre la saturación de oxígeno. Que si se baja el nivel, sí se estaría en riesgo respecto a la saturación de oxígeno. Doctores. Mire, la temperatura normal debería ser hasta 37 grados. En la mayoría de libros médicos dice de 37 grados a 37.5, 37.8 se conoce como febrícula. Entonces, cuando estemos tomando la temperatura en nuestras unidades productivas, todo aquel que esté arriba de 37 debemos de tener como cierto cuidado. Y es cierto, no todos manejamos la misma temperatura y también es muy susceptible de ciertos cambios. Por ejemplo, si una persona va a entrar a nuestra unidad productiva y ha estado caminando bajo el sol y algunos llegan casi que corriendo, por supuesto va a tener un poquito más elevada su temperatura, ¿verdad? Entonces, pero desde la febrícula nosotros tenemos que tener precaución. Ahora, fiebre es arriba de 38 grados. Cuando tenemos arriba de 38 grados, sí, ahí persona, independientemente si ha ido despacio, si ha ido rápido, no es preferible que no la dejemos entrar en nuestra unidad productiva para poder referirla a un profesional de salud que pueda hacerle una evaluación para ver si es que, o sea, hay muchas enfermedades que pueden dar fiebre, pues, ¿verdad? No solamente el COVID-19, pero de esa manera podemos evitar que pueda estar en contacto con otras personas dentro de nuestra unidad productiva, ¿verdad? Esto es en relación a la temperatura. Ahora, con la oximetría, que también algunos lugares tienen el oxímetro digital para poder ver la saturación de oxígeno. Lo normal de la oximetría es que nos pueda dar arriba de 95% de saturación de oxígeno. Esa es la normal, ¿ya? Hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, pulmonares o algunos cardiovasculares que pueden tener de 90 a 95 y para ellos es normal, ¿ya? Nosotros, ¿cuándo debemos de tener precaución? Abajo de 85 de saturación. Otros dicen abajo de 80, pero si una persona tiene 85 saturación, realmente ya está con problemas en su intercambio gaseoso. No sé si le contesté la pregunta a don Julio. Julio es, ¿verdad? Sí, esperaría que sí. Vamos aquí viendo las preguntas por escrito. Continúan, vamos a ver, dice que si conviene, que si bien hay que estar a 2 metros de distancia, que es la recomendación de distanciamiento social, 1.5 dice la normativa, sería el mínimo 1.5, si es más mejor, pero preguntan específicamente que cuál es la recomendación para las áreas de dormitorio, para las cuadrillas que están ajustadas para tener el mayor número de personas. Se entiende que pues, en los lugares de dormitorio procuramos tener la mayor cantidad de personas posible para aprovechar mejor el área, pero ¿cuál sería la recomendación en el marco de esta enfermedad? En relación a las cuadrillas, es complicado. Ya dentro de unos meses vamos a comenzar la cosecha. Nosotros desde Funcafé conocemos bien la dinámica porque nos visitamos a muchas unidades productivas, pues vamos a dar servicios de salud, de educación, de seguridad alimentaria y conocemos la realidad que sucede en las unidades productivas. La recomendación en la medida de lo posible es, número uno, tener cuadrillas de día, tener voluntarios de día. No todos van a lograr hacerlo porque muchos tienen que desplazar personas incluso desde otros departamentos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que probablemente cuando comience la cosecha todavía vamos a estar con restricciones. Las restricciones van a ir disminuyéndose poco a poco, pero no vamos a estar en una normalidad a lo que teníamos antes del 13 de marzo, ¿ya? No vamos a tener esa normalidad a la que estamos acostumbrados, entonces tenemos que ir adaptando todo el trabajo que estamos haciendo. Y número uno podría ser el buscar voluntarios de día para evitar la complicación de pernoctar en las unidades productivas, ¿verdad? Ahora, si no podemos hacerlo y necesitamos tener trabajadores que van a quedarse a dormir en las unidades productivas, si tenemos galeras,
habría que tener mínimo el 1,5 metros de distancia, mejor si tenemos 2 metros, ¿verdad? Eso yo sé que para muchos es una complicación porque ahora están pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para poder adaptar? Y este tiempo que tenemos de ahora hasta que comience la cosecha va a servir como para poder adaptar las instalaciones de tal manera que disminuyamos el riesgo. Sabemos que en la entrada de los lugares donde van a pernoctar, tener siempre las áreas de sanitización, con que tengan alcohol, que tengan jabón, mejor si hay servilletas de papel, ¿verdad? Y no de tela, y todo eso lo vamos a tratar de mantener también, ¿verdad? En las unidades productivas. Gracias, doctor. También, pues tenemos que estar preparados con un protocolo que en cada unidad productiva se tiene que adaptar. Nosotros lo que hacemos es una serie de recomendaciones que ya estarán publicadas en nuestro sitio web, en anacafe.org, pero tenemos que ir adaptando esos protocolos a nuestras unidades productivas. En caso una persona sea detectada con fiebre, ¿qué son los pasos recomendados? Sería contactar al área de salud más cercana, aislar a la persona que tiene estos síntomas, procurando que no tenga contacto con otras personas, pues entre otras, buscando entre personas sanas, por llamarlo de alguna forma, el distanciamiento social de mínimo 1.5 metros, incluso en los lugares donde pernoctan, y si alguno ya tiene algún síntoma, pues hay que aislarlo, ¿verdad? Ponerlo en un lugar totalmente alejado del resto de personas. Aquí hay una pregunta dos preguntas que están vinculadas. Preguntan sobre la utilización de amonio cuaternario, si es preferible que el cloro, si nos pueden ampliar un poquito si los dos tienen la misma función y cuál sería el beneficio de usar uno u otro. Y por qué es importante desinfectar el calzado al ingreso de las unidades productivas. ¿Nos pueden ahí? Lo del calzado, yo voy a contestar algo. Si el doctor Pablo quiere complementar algo, pues bienvenido. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que este es un virus pesado, no es un virus que se mantiene en suspensión mucho tiempo. Al ser un virus pesado, la persona al estornudar, al toser, al sacar las gotículas, eso cae al piso. Entonces, ahí donde tenemos la mayor concentración de virus es en el piso. Entonces, las personas, nosotros, al estar caminando ahí, podemos estar movilizando los virus de un lugar a otro. Ese es el riesgo, ¿verdad?, que hay con los zapatos. Por eso es que se recomienda el tema de la desinfección de los zapatos, ¿verdad? Con pediluvios, como estamos acostumbrados ahora. Ustedes, los que tienen unidades productivas que trabajan con aves, saben que siempre tienen un área previa donde se hace la desinfección y aquellas unidades que utilizan bien esa área, la de cantidad de enfermedades que tienen las aves dentro de los galeras, de los galpones es menor, ¿verdad? Porque realmente hay evidencia que eso sí funciona, ¿verdad? Para poder disminuir la cantidad de entrada de virus, bacterias, etcétera, ¿verdad? Entonces, en relación a los virus. Ahora, el del amonio cuaternario realmente es más completo el amonio cuaternario que el cloro. Es mucho más complejo. ¿Qué es lo que sucede? Hay que tener como más cuidado para poder utilizarlo, sobre todo para superficies. Funciona muy bien. Para hacer desinfección, por ejemplo, de llantas, todo funciona re bien. Para las personas, eso sí hay que tener mucho cuidado porque en eso sí puede causar problemas en la piel, o sea, que no entre en contacto con las mucosas, ojos o la boca, ¿verdad? Eso sí puede dar. Entonces, se requiere una preparación especial para poder aplicar eso. En los protocolos que vamos a tener, ahí vamos a explicar detalladamente incluso las diluciones, ¿verdad? Para que no tengamos problemas para el uso, pero entre los dos se recomienda mejor el cloro por el término de costo, por el tema de costo, es mucho más barato y que estamos más acostumbrados a manejarlo, ¿verdad? Pero el amonio cuaternario sí tiene un poco más amplio su margen de efectividad. No sé si el doctor nos quiere. En España, la verdad es que lo que se utiliza mayoritariamente por disponibilidad es el cloro, es la lejía, llamamos aquí, ¿no? La lejía comercial diluida, si es hipoclorito sódico al 5%, diluida una parte por cada 50 de agua, o sea que
incluso ese tipo de dilución en menos de 5 minutos es muy eficaz. Entonces, como dice el doctor Alfonso, es verdad que puede tener un poquito más el amonio cuaternario, quizás para otros gérmenes más que otra cosa, porque realmente no se ha comparado uno con otro con este virus. Por disponibilidad, por precio y también por la toxicidad que dice Alfonso, yo creo que es mejor decantarse por la lejía o por eso, por el cloro, en una dilución adecuada. No, tampoco haría falta utilizar el amonio cuaternario, eso ahí puede haber más riesgo para los que lo utilizan incluso, ¿no? Y bueno, sí, lo de higienizar el calzado puede ser interesante, sobre todo si vamos a entrar en una sala con muchas personas o donde incluso se va a dormir, por ejemplo, donde se va a pernoctar, pues antes de entrar puede ser interesante higienizarlo. Realmente el mayor foco de transmisión siempre es la vía respiratoria. Las superficies están ahí, tienen su riesgo, sobre todo las que tocamos con las manos. En el suelo, bueno, es más relativo. Entonces, sí, si vamos a entrar, por ejemplo, en una zona donde va a haber mucha gente y se va a pernoctar, puede ser interesante la higienización del calzado. En España, en muchos sitios, por ejemplo, alrededor de centros de salud o de hospitales, periódicamente a veces pasan máquinas donde con una dilución de lejía limpian el suelo de la zona de alrededor. Y a veces eso puede sustituir en parte a esa higienización, ¿no? Eso básicamente es lo que hacemos, ¿eh? Gracias, doctor. Entonces, pues, por el tema de toxicidad, el amonio cuaternario es para llantas, para calzado, para cualquier otra superficie, no para las personas porque puede irritar la piel. Aquí se recomendaría más, insistimos en el lavado de mano constante con jabón o eventualmente el cloro ya en la disolución recomendada. Preguntan que si hay riesgo sobre el uso de mascarilla durante el corte u otras actividades intensas. Y han habido algunas publicaciones en redes sociales, las cuales también tenemos que tener cuidado de cuál es nuestra fuente, ¿verdad? Tenemos que buscar fuentes confiables de estos estudios, porque sí han habido algunas publicaciones en cuanto a que las mascarillas podrían ser dañinas, pero si nos pudieran ampliar ahí, no sé cuál ha sido la experiencia en España, Pablo, con el uso de mascarillas, pues que tienen la finalidad de mantener algún tipo de aislamiento o bloqueo de estas gotículas para que el virus entre al organismo, pero pues si hay algún otro riesgo que se debe considerar en su uso, sobre todo en campo, Pablo. En general no generan riesgo. Lo que ocurre es que es cierto que en situaciones de mucho calor o al hacer deporte pueden ser incómodas y dar cierta sensación de sofocación, pero realmente riesgo de que haya un problema respiratorio no lo hay. Otro problema puede ser que se utilice la misma mascarilla durante demasiados días o durante más de 4 o 8 horas sin descanso, ¿no? Eso no es que produzca riesgo, pero disminuye la eficacia al paso del aire. Por ejemplo, si usamos la misma mascarilla 3 días seguidos, empieza a taponarse sus poros. Entonces, puede generar mucha incomodidad y que no se soporte, ¿no? Riesgo para la salud, en principio no, ninguno. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues sería, si utilizo la misma mascarilla durante demasiado tiempo, me da la sensación de sofocamiento que debemos de evitar y debemos de seguir el protocolo adecuado para la colocación y para retirarme la mascarilla para que ésta cumpla con su función. No utilizarla durante muchos días consecutivos porque se empiezan a taponar los poros, como bien explicaba Pablo, y esto pues impide que el flujo de aire sea el adecuado. Preguntan también, y estaba dirigida específicamente, Ana Torres pregunta directamente al doctor Pérez Solís, que qué información hay sobre la sobrevivencia, dice ella, del virus en las superficies y la ropa principalmente. Entiendo que sí hay algunos estudios, si nos puedes comentar un poco sobre, no sé, cuánto tiempo dura el virus en superficies, pues, inertes. Sí, hay estudios, sobre todo estudios en situaciones experimentales, o sea que no son estudios de vida real, por decirlo así, ¿no? Sino son estudios donde, bueno, en ciertas condiciones de temperatura y humedad ideales, miden cuánto sobrevive un virus, ¿no? Entonces, sí que algunos estudios muestran que durante 3, 4 días, incluso más, puede sobrevivir en superficies
como plásticos, algo menos en acero o madera. En la ropa realmente, al ser una superficie muy porosa, no parece que sobreviva demasiado tiempo, o al menos la capacidad de transmitir a partir de la ropa es muy baja. Por esa porosidad queda el virus, digamos, atrapado y es difícil que se transmita a otra superficie o a nuestras manos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hubo un estudio hace poco en España para ver cuánto virus había en la superficie de los productos de supermercado y no encontraron virus. O sea que, bueno, realmente, sobre todo yo creo que hay que incidir, bueno, en la ropa, tener en cuenta que si una persona tiene la enfermedad y está en aislamiento, pues sí hay que hacer ahí un tratamiento especial de su ropa, lavarla a 60 grados o más, porque a 60 grados el virus se inactiva. Eso sería para personas enfermas, que tienen que lavar la ropa para no contaminar a su exterior, ¿no? Y en cuanto a superficies, al final la medida es la misma, dure un día que 4 horas que una semana. Es decir, lavado de manos frecuente al salir de casa, al llegar a casa y en situaciones intermedias de cambios de actividad, pues es conveniente. Gracias, doctor. Preguntan también que si al caer el suelo a la tierra directamente se inactiva el virus o se destruye. Sí, pues entenderé por lo que nos está comentando el doctor Solís y el doctor Alfonso que pues hay superficies en las cuales puede permanecer un poco más el virus. No sé cómo sea ya propiamente en la tierra, en el cultivo, digamos, pues en el campo, a la hora de caer al piso del virus, eventualmente, ¿cómo será su comportamiento? En principio, aunque ahí sí que no hay estudios, no se han hecho estudios en superficies, por lo menos no conozco estudios en tierra, pero yo lo veo, vamos, con eso, una superficie porosa de esas características, posiblemente la capacidad de transmisión a partir del suelo sea muy baja o nula. Aparte de que sobreviva más o menos, porque por su porosidad queda atrapado el virus. Es más difícil que se contagie a otra superficie, ¿no? Las que tienen más riesgo son superficies plásticas, muy lisas, acero, etcétera. Perfecto. Pregunta, y esto sí me gustaría que lo contestara Pablo, sobre los túneles de desinfección. Los túneles de desinfección, ¿qué son exactamente? Porque igual en España los llamamos de otra manera. Pues hay algunas como instalaciones que se han puesto a las afueras de algunos edificios que usan aspersores para que las personas al ingresar reciban estas como descargas de esta aspersión para desinfección. En España no se utilizan. Probablemente no tengan demasiada eficacia porque, claro, los productos que son eficaces para el virus, bueno, tienen su toxicidad, es decir, no podemos hacer túneles de desinfección con lejía o con jabón, ¿no? A personas que circulan. O sea que realmente en España no se están utilizando las medidas y en Europa que conozca no me parece que sea una medida generalizada, ¿eh? O sea que en principio no creo que sea necesario hacer grandes inversiones en este tipo de instalaciones. Sí, miren, la evidencia que tenemos muchas gracias, doctor, que tenemos de los túneles es bien baja de evidencia que funcionan, aparte que es alto el costo y es más, lo que más se ha visto son complicaciones de la salud porque a veces utilizamos productos como amonio cuaternario, a veces hipoclorito de sodio, estarle echando en todo el cuerpo a una persona no es recomendable. Ácido hipocloroso, es decir, que se han utilizado algunos productos que no nos han ayudado, sino que han empeorado la situación, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay recomendación para uso de ningún protocolo del Ministerio de Salud para poder, sobre todo en personas, ¿verdad? Entonces, yo diría que evitemos tal vez el uso de los túneles. Gracias. Gracias, doctor. También nos preguntan sobre cómo hacer con el transporte de cortadores del altiplano a las unidades productivas, que si está autorizado.
la normativa vigente, hay que estar muy pendiente de los cambios que la normativa pueda tener. Seguramente el domingo nos hará una nueva emisión de disposiciones el señor presidente en caso de calamidad pública y órdenes para estricto cumplimiento, que es como las han llamado. Las que están vigentes nos permiten la libre circulación de 5 de la mañana a 5 de la tarde a todos los sectores, o sea, pues a los sectores aprobados que están también en la misma normativa. El sector agro está dentro de los sectores que hemos parado, que seguimos trabajando. Entonces, de 5 de la mañana a 5 de la tarde hay libertad de movilidad. Nuestra recomendación es que, digamos, mañana sábado, que está restringida la movilidad, que la gente, si no tiene que trabajar, que no se mueva. La normativa no es muy precisa en determinar si lo podemos hacer o no. Entonces, ante la duda, mejor la recomendación es que nos abstengamos de estar circulando, que insisto, lo que está prohibido es la movilidad de personas. Una vez estén en la unidad productiva y permanezcan ahí, las personas pueden hacer sus labores diarias, porque entendemos que, por ejemplo, si además de café tenemos algún ganado, pues el ganado tiene que comer sábado y domingo, hay que los cuidados respectivos con todos los animales, y el cuidado que también requiere las plantas en cuanto a fertilización, etcétera, que esas labores las podemos realizar, dado que una vez las personas no tengan que movilizarse a ningún otro lado ni en áreas públicas. Para el transporte de cortadores, aquí, tenemos que cumplir con la aprobación del Ministerio de Economía. Cada vez que sale una nueva disposición, tenemos que actualizar este registro. Se hace en mineco.gov.gt o en pronacom.gov.gt, se hace en línea. El transporte debe ir debidamente identificado de qué finca es. El piloto debe llevar un listado de las personas que van con él y las personas tienen que ir con su DPI pues tiene que coincidir el DPI con el listado y debidamente sellado y respaldado por la finca con datos en los cuales las autoridades puedan contactarlos. Esto está permitido porque al tener un listado se puede tener un mayor control de las personas que van adentro de ese transporte. No se ha liberado el transporte público porque ahí sí no se puede tener control de quién aborda y quién se baja, por lo tanto el riesgo es mucho mayor. Ya lo irán haciendo las autoridades de forma escalonada, todo esto de la liberación del transporte público. Insisto, el transporte privado se puede, preferiblemente en los horarios establecidos para libre circulación, que los actuales son de 5 de la mañana a 5 de la tarde, con la debida autorización que se tramita en el Ministerio de Economía o en Pronacom. Preguntan aquí a los médicos que si en caso de contagio, ¿qué medicamentos recomiendan? Hemos oído mucho de que algunas autoridades en el extranjero usan algunos medicamentos en específico, pero si nos pueden comentar, pues entiendo que del virus todavía no se tiene mucha información ni mucha investigación, pero si nos pueden recomendar ahí. Incluso hemos tenido consultas sobre qué vitaminas deberían de tomar, si eso puede ayudar para prevenir el virus, pues ahí los médicos nos contarán a ver. Contesto yo, Alfonso, y completas tú si quieres. Está bien, gracias. Sí. Vale. Bueno, en España realmente los casos que no son graves, es decir, los casos que son la inmensa mayoría, que se quedan en casa en aislamiento, realmente no se está recomendando, salvo en algunas circunstancias, ningún medicamento específico. ¿Por qué? Porque realmente no hay estudios que demuestren la eficacia de manera clara de ningún medicamento. Todo lo que se está utilizando en los hospitales, que ahí sí que se utilizan medicamentos como la hidroxicloroquina, que es un viejo conocido para el paludismo y para la artritis reumatoide, o lopinavir, otros fármacos que son antirretrovirales. Bueno, una serie de fármacos se utilizan casi de modo a la vez que se están estudiando. Por tanto, para la utilización en casos leves o moderados, que uno está en casa, como si fuese una gripe, en esos casos no se recomienda ningún medicamento especial, ni antibióticos, vamos, nada que mate al virus. Lo que se recomienda es, cuando haya fiebre alta, fármacos como el acetaminofén, o que es el paracetamol, lo llamamos nosotros, cuando sea una fiebre alta, o para el dolor de cabeza o dolor de cuerpo, pero vamos, lo que utilizaría una persona para otras infecciones virales. Y sobre todo una alimentación
sana en general, es decir, no hace falta comprar vitaminas, lo que hace falta es eso, tomar siempre que haya disponible fruta, verdura, comida sana y cuidarse, beber bastantes líquidos. Pero no hay un medicamento que sea claramente eficaz y algunos que se utilizan es en casos muy graves hospitalizados. Está bien, gracias, doctor. Sí, la recomendación acá que tenemos nosotros sobre todo es el uso de acetaminofén en caso de fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. En los pacientes, miren, en este momento nuestro sistema de salud puede atender a todos los pacientes con COVID-19, incluso leves. Entonces no es necesario tener en casa pacientes positivos. A diferencia de España, digamos que colapsó y muchos de ellos tuvieron que ir a aislamiento domiciliario en sus hogares. Aquí no, entonces no vamos a estar inventándonos protocolos ni tomando medicamentos. Por ponerles, solo les pongo casos de los que me ha tocado a mí, que me han consultado. Un paciente que comenzó con síntomas como si fuese un catarro común, que comenzó con fiebre, pero con mucha flema y mocos, y como él vio que la citromicina era efectiva contra el COVID-19, entonces él dijo, yo tengo eso, y comenzó a tomar acitromicina. Lo estuvo tomando por 15 días seguidos, un antibiótico que es normalmente lo utilizamos 3 días o 5 si es caso, pero normalmente para 3 días. Entonces las complicaciones de esta persona fueron severas, alergias, mucho exantema en su cuerpo, problemas gastrointestinales por estar haciendo uso inadecuado de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, la recomendación nuestra es solamente acetaminofén si hay fiebre, consultar con un profesional de salud para que lo evalúe y diga, bueno, pues sí, necesita probablemente, aparte de la fiebre, necesita ibuprofeno por esto, o necesita aspirina porque creo yo esto, y con esto le vamos a definir la posibilidad de una coagulación, pero eso no lo va a hacer la mayoría, ni ustedes en las unidades productivas, ni los administradores, ¿verdad? Solamente acetaminofén, que esté en su casa y que consulte, ¿verdad? Ahora con lo de las vitaminas, concuerdo con el doctor, una alimentación balanceada, tratar de disminuir la cantidad de comida chatarra, de aguas gaseosas, que lo que nos perjudican, ¿verdad? Muchas verduras y frutas, verduras mejor si es al vapor para poder aprovechar mejor los nutrientes que tiene. ¿Qué vitaminas ayudan? Vitamina D ayuda en esto para poder subir, sobre todo estamos hablando de sistema inmunológico. ¿Dónde tenemos vitamina D? A través de los rayos del sol, ¿verdad? Entonces también tomar sol, sobre todo a personas mayores, tomar sol en las horas antes de las 8 de la mañana y después de las 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Podemos también hacer baños de sol, sobre todo para adultos mayores. No es solamente. Gracias. Una pregunta específica sobre en los beneficios húmedos, ¿qué riesgo existe de contagio con los bultos de café cereza que ingresan y recomendaciones para su desinfección? Estuve viendo algunas infografías que tiraron del Ministerio de Agricultura y me dicen que no hay evidencia de contagio a través de alimentos. Entonces, pues creo que pues ahí los doctores nos podrán dar más información, pero de momento los estudios indican que no hay evidencia. Así es, miren, en este momento no tenemos evidencia a través de los alimentos, en este caso de frutos, ¿verdad? Como el café en cereza. ¿Cuál es el problema? Es con las personas que van a aportar el café. Ahí es la dificultad con ellos, es que tenemos que tener el cuidado porque nosotros somos los vectores de este virus. Tenemos que tener el distanciamiento entre los cortadores a la hora de ir a entregar el café, no como normalmente se hace, que se juntan todos y ahí van, no, hay que hacerlo de una manera más ordenada, con distanciamiento. Si hay alguno que esté estornudando, tosiendo, que tenga fiebre, lo apartamos del grupo, ¿verdad? Sobre todo donde hay que tener esos cuidados que vamos a ir implementando ya con la cosecha, ¿verdad? Que lo vamos a tener con los protocolos que estamos comenzando ya a distribuir. Entendemos entonces que el vector de transmisión son las personas, no el producto en sí, y por eso la importancia de utilizar todas las medidas, las recomendaciones de distanciamiento social, el uso de mascarillas, lavado constante de manos, dado que con eso disminuimos considerablemente el riesgo de transmisión a través de las personas. Preguntan, ya vamos a ir cerrando este webinar, pero preguntan específicamente sobre
insisten sobre el uso de mascarilla. En este caso es enfocado en época de corte. ¿Qué tanto tiempo se puede mantener fija la mascarilla por cuestión de dióxido de carbono que uno emite? Si hay un lapso de tiempo a cada cierta cantidad de minutos que hay que separarla, pues quitársela por momentos para que entre más aire. Ya el doctor Solís nos comentaba un poquito al respecto, pero si quisieras ampliar, doctor Solís. Sí, la verdad es que es una información que circula mucho, ¿no? Del riesgo de la mascarilla o si retienen dióxido de carbono. Realmente las mascarillas nosotros las llamamos higiénicas o las mascarillas quirúrgicas, que son las más habituales, realmente no son estancas, es decir, tienen espacio de entrada y salida de aire por los laterales, incluso por decir, no son del todo estancas, tienen rendijas por donde pasa el aire, sobre todo en partes laterales, ¿no? Con lo cual protegen, pero no están cerrando del todo la vía respiratoria. O sea que el riesgo de hipoxia, de falta de oxígeno o riesgo de acumulación de dióxido de carbono no lo debería haber. Es cierto que normalmente por la ficha técnica de la mascarilla, se recomienda no utilizar más de 4 horas seguidas la misma mascarilla. Se puede utilizar más tiempo si se tolera, pero normalmente hay un límite de tolerancia, no estamos acostumbrados y bueno, pues puede que haya que descansar a las 4 horas, pero eso ya es muy individual, es decir, no es que eso según tolere cada uno, el cuerpo da señales de si está a gusto con ella o aguanta con ella o no, pero no hay un riesgo real de falta de oxígeno por el uso de una mascarilla de las habituales que utilizará la población. Está bien, muchas gracias, doctor. Yo quiero complementar algo a lo que ha dicho, muy acertado. Hay un índice de tolerancia de esto y cuando comenzamos a estudiar medicina, las primeras veces que utilizamos mascarillas es algo horrible, pero luego ya te vas acostumbrando y lo haces ya algo natural, ¿verdad? Que es algo que probablemente se vuelva aquí en nosotros, que es estar utilizando la mascarilla. ¿Saben en lo que hay que tener precaución? Y casi no, esto no se menciona mucho en los medios ni nada, en la forma como respiramos. Porque al hacer una mala respiración, nosotros ¿cómo debemos de respirar? Inhalar el aire a través de las fosas nasales, porque ahí llevamos el oxígeno, y sacar a través de la boca. Pero si estamos respirando, cuando tenemos la mascarilla, si estamos respirando con la boca, lo que estamos haciendo es, a la vez que sacamos el CO2 en la respiración, estamos nuevamente entrando ese CO2 a nuestro organismo, ¿me entiende? Entonces, lo mejor es hacer la respiración con la nariz y hacer la exhalación con la boca, ¿verdad? Es lo más recomendable, tener reposo, ciertos recesos para quitarse la mascarilla, sobre todo cuando se está en el campo, se pueden tener que usar que unas 2 horas, 4 horas es lo normal que dijo el doctor y está bien, pero podemos tener 2 horas, tener pequeños recesos de 15, 20 minutos para estar tranquilos, luego seguir, ¿verdad? Con la actividad, ¿verdad? Y sobre todo el cuidado. En la mayoría de mascarillas que estamos utilizando en nuestro medio no dan problemas, tal vez la única que podría dar es la N95 porque esa filtra la mayor cantidad de aire, ¿verdad? Esa podríamos tener, pero no es de uso ni en el campo ni uso rutinario, ¿verdad? En la calle, solamente, gracias. Y esta quizá para el ingeniero Duarte. Para añadir una cosita, sí, solo una cosilla, aprovechando lo que dijo Alfonso. Es importante, siempre que sea posible, lavar las manos antes de quitar y de poner la mascarilla. Es decir, si vamos a descansar de ella, si está accesible un dispositivo para lavar las manos antes de quitarla, descansar un poco y luego volver a lavarlas para ponerla, por lo menos en uno de los 2 pasos es conveniente hacerlo, ¿no? De hecho, ahí a veces vienen los errores. Al quitar y poner y ajustar la mascarilla sin cuidado, pues a veces viene ahí el riesgo de la propia mascarilla. Gracias, doctor. Para el ingeniero Duarte, ¿qué riesgo hay que apliquen desinfectantes sobre el café en pergamino? Que si eso se podría contaminar, pues me imagino que aplicaría también para café en cereza y algún otro tipo. O sea, ¿cuál sería la recomendación del uso de productos directamente hacia el café, ingeniero? Gracias, Pablo. Ahí lo recomendable es no aplicar nada sobre el café pergamino o café oro, porque acuérdense que el café absorbe
absorbe los elementos. Y hemos tenido muchos problemas con contaminantes que a veces no se aplican o que están dentro de las bodegas y los absorbe el café. Para no tener ningún problema en las exportaciones, pues lo ideal sería que no aplicáramos ningún producto de estos que pueda contaminar el café pergamino o el café oro. Insistimos ahí que no hay evidencia científica de que se transmita la enfermedad por alimentos, por lo tanto, pues, no deberíamos de tener que desinfectar en sí los alimentos. Son las personas los que son el vector de contaminación o de transmisión del virus, por lo tanto, son las personas las que nos debemos de cuidar, de lavar, lavado constante, mascarilla, uso de mascarilla y distanciamiento social, que son las medidas recomendadas en la generalidad y que las hemos visto en muchos medios de comunicación, que son las medidas que el gobierno también ha estado promoviendo para evitar contagios. Pues agradezco a todos su participación. En nombre de Anacafé ha sido un gusto poder estar con ustedes facilitando este tipo de webinars. Nos vamos a mantener constantemente con esta dinámica en distintos temas, siempre vinculados a esta coyuntura que nos tiene a todos muy alertas para ir tomando las medidas respectivas. Es un virus que a todos nos ha ido sorprendiendo, no hay todavía muchos estudios, por lo tanto es muy dinámico ahorita el flujo de información y pues los mantendremos informados a todos ustedes sobre las nuevas medidas que haya que ir tomando, implementando, además de la aplicación de las disposiciones de gobierno que semanalmente Anacafé pues les estará comunicando para ir haciendo esos ajustes necesarios y evitar la propagación de este virus. Insistimos en que la salud y el bienestar de todas las personas es lo más importante. Debemos de tomar todas las medidas de prevención para evitar que nos enfermemos, ¿verdad? Y pues las exportaciones de café siguen, la producción también tiene que seguir tomando todas las medidas respectivas, insisto, para el bienestar de todos nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar y les mantendremos informados sobre futuras actividades que estaremos realizando semanalmente desde Anacafé. Buenos días, muchas gracias.